Listo, chicos. Permítame que se esté grabando. Ya se está grabando. Buenas noches con todos una vez más. Como les había mencionado, bueno, todas las salas van a estar grabadas, ¿sí? Para que ustedes puedan reforzar de cierta manera luego, igual que los apuntes, y nada más, de cierta manera, igual hacer énfasis a que atiendan y luego generan apuntes, que siempre por ahí les doy el tiempo necesario para ello. ¿Listo? Vamos a abordar, ahorita vamos a abordar la cátedra de cálculo diferencial. Cálculo diferencial, que en realidad cálculo diferencial es bastante amplio, ¿sí? Es muy amplio porque va desde lo que es el análisis de lo que son variables reales, ¿sí? O variables o funciones de variable real, funciones, ¿sí? O sea, en este caso, la parte más importante, más que aprender a derivar y toda la cuestión, es en este caso que ustedes sepan cuáles van a ser los tipos de funciones, porque luego de esto ya viene el análisis de, bueno, lo que se llama cálculo de una variable, ¿sí? Cálculo de una variable, porque también hay cálculo multivariable. Entonces, en este curso nos vamos a centrar netamente en lo que es el cálculo de una variable, ¿sí? Y en función de esto, en el cálculo de una variable, vamos a ver lo que son límites, ¿sí? Hasta ese punto quizás nos vaya a dar el curso, límites, derivadas, ¿sí? Derivadas, también derivadas con razón de cambio tiene mucho que ver ahí. Algo que quizás no llegaron a ver en su máximo, por así decirlo, son aplicaciones de derivadas, ¿sí? Aplicaciones de derivadas. ¿A qué hago referencia con aplicaciones de derivadas? Aquí hay algo que se llama maximización o optimización, ¿sí? Maximización, minimización, optimización. Que esto nos sirve inclusive no solo para resolver ejercicios, sino si nosotros vamos a la práctica real, pongamos, ustedes tienen un terrenito, ¿sí? Y en ese terreno ustedes quieren cercarlo de la mejor manera posible, o sea, quieren optimizar lo mejor ese terreno y no saben cómo. Entonces, mediante el cálculo diferencial, aunque no lo crean, ustedes van a poder optimizar, ¿sí? Pongamos, dicen, ¿sabe qué? Yo tengo 100 metros de, no sé, de alambre de púas, y quiero saber de qué manera o en qué punto puedo alcanzar la utilidad máxima de en estos casos, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es cálculo diferencial, hay la parte inicial, que es lo que es funciones, pero antes de ver lo que es funciones, yo debo conocer lo que es la clasificación, ¿sí? La clasificación de números, que es con lo que nosotros vamos a empezar. Pregunto, ¿a qué corresponde la clasificación de números o ustedes qué entienden por clasificación de números? Para todos, ¿no? Recuerden que deben interactuar también en clases indistintamente si es que son gratuitas o no. ¿Cuáles son los tipos de números que existen? Perfecto, números reales, muy bien. ¿Listo? ¿Qué otros números existen? Naturales enteros. Ya, números naturales, números enteros. Pongamos lo que nos enseñan, en este caso, al inicio, ¿sí? Cuando nosotros estamos prácticamente en la escuelita, no sé, me dicen, ¿sabe qué? Súmele un 4 y súmele un 3. ¿Qué corresponden estos números de 4 y 3? Integrales, irracionales, reales, enteros. Ya, esa es la clasificación global. ¿A qué corresponde el número 4 y a qué corresponde el número 3? Pregunto. Naturales. ¿Son Naturales, naturales? Números reales. todos los Reales. positivos. Ya, Naturales, todos los bueno, en positivos. realidad, si se dan cuenta, son múltiples, por así decirlo, conceptos, los cuales quizás todavía no tenemos bien definido, pero la idea es que los vayan definiendo de la manera correcta, ¿ya? Entonces, para ello, yo voy a ponerles una imagen en pantalla y les voy a ir explicando de manera breve, en realidad, porque esto es algo súper rápido. Permítanme una imagen que me explique muy bien. Em, ¿Dónde está? Esta de acá y luego les pongo otra. ¿Ya? Esta de acá y luego les pongo otra. Listo. ¿Ya? Pues déjenme, es esta de acá. Esta clasificación de acá. ¿Listo? Entonces,
¿Por qué iniciamos por los tipos de números? Porque van a darse cuenta que muchos todavía no diferencian los números y a veces sí nos sirve eso para lo que es cálculo. Entonces, en esta parte de acá, nosotros vamos a tener lo que son el papaya de los pollitos, por así decirlo, que son los números reales, ¿sí? Y eso se van a clasificar en dos, en números racionales, ¿sí? Y números irracionales. ¿Estamos de acuerdo? Los números racionales, ¿ya? Se vuelven a clasificar. A ver, antes de eso, los números irracionales son aquellos que no se pueden representar en decimales, sino son números que van a representar alguna identidad matemática, o a su vez que representan por lo general raíces que no tienen una raíz exacta. Pongamos, si ustedes sacan, a ver, díganme el valor de pi. ¿Cuánto vale pi? 3.14. Perfecto, 11, 3.141618 y así se va, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto no es un número exacto, ¿sí? No es un decimal exacto, o sea, pongamos, ustedes saben que un medio, ¿a cuánto equivale? Pregunto. 0,5. 0,5. Listo. Entonces, a diferencia de ese número que acabo de poner, los números irracionales son aquellos, en este caso, que tienen una representación exacta, pero nunca, de los nunca, se van a representar mediante fracción. Me invento, pongamos 2/4, ¿sí? Un medio, ¿sí? Nunca se va a llegar a representar los números irracionales de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor? Puede ser como el Euler. Exacto, el valor de Euler, el número de oro, ¿sí? La raíz de 2, raíz de 3, menos raíz de 5, pongamos la raíz de 8 igual, no tiene una raíz exacta, ¿no? Entonces, si nos vamos por la parte superior, vuelta vamos a tener los números racionales, ¿sí? Los números racionales. Que los números racionales, ¿sí? Se van a clasificar en números enteros y números decimales. Pregunto, los números enteros, voy a poner en este caso algunos ejemplos a la parte derecha y voy a poner 1, 1,1, 2,4, 3,6 y 4,2. Pregunto, ¿cuál de esos números es entero? El 1. Solo uno, ¿sí? Recuerden que en este caso, los números enteros por su esencia me dice enteros, solo tienen parte entera, ¿sí? No tienen parte decimal o no tienen o no comienzan a contar a partir de la coma decimal. ¿Estamos de acuerdo? No comienzan a contar a partir de la coma decimal. Significa que los números enteros solo van a ser un dígito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros, según lo que hemos ido venir estudiando a lo largo de los años, en la universidad, escuela, donde sea, los números enteros no solo son positivos, ¿sí? Sino son, miren, aquí voy a tener una clasificación de esta manera. Los números enteros se clasifican como números naturales, que otra forma de representarlos son los enteros positivos. Pongo Z porque es la representación de enteros, ¿sí? Enteros positivos y por eso pongo Z más. El número 0, pregunto, y una pregunta bastante polémica, ¿el número 0 tiene signo? No. No, no tiene signo, ¿no? Recuerden que el número 0 es aquel que divide entre números Positivos y negativos. positivos y negativos. ¿Listo? Y por último tenemos los enteros negativos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, los números enteros, ¿sí? Los números enteros es el 1, el 2, el 3, el 4, y así en adelante hasta, en este caso, hasta el infinito, y todos los positivos, ojo, todos los positivos se conocen como números naturales, o también lo que se denomina enteros positivos. Se conocen como números naturales. ¿Por qué se llaman naturales? Porque de cierta manera a nosotros, cuando comenzamos a aprender matemáticas, por así decirlo, fueron los primeros números que a nosotros nos enseñaron y esto nosotros podemos encontrar en fenómenos del día a día. ¿Sí? Pongamos, ustedes cuando van a hacer compras, ¿sí? En el mercado, en el supermaxi, en donde vayan a hacer compras, eh, van a pedir, no sé, en este caso, 4 tomates, ¿sí? O 5 tomates, o 1 libra, o 2 libras, o 3 libras. Entonces, son números que nosotros estamos habitualmente a manejarlos. ¿Estamos de acuerdo? Luego de esto, bueno, tenemos el número 0, que como ya les mencioné, es un número neutro, es un número que en este caso separa de la recta numérica,
separa entre positivos y separa entre negativos, ¿ya? Y luego vamos a lo que son enteros negativos, que a la final son los mismos números enteros, pero son negativos, es decir, con un signo negativo antes, ¿ya? Pregunto, y les digo esto porque es importante recordar cosas que quizás para muchos es algo familiar, pero para otros quizás se olvidaron. Pregunto, si yo tengo una recta numérica, permítanme un momento. ¿Listo? ¿La regla dónde está? ¿Se desapareció? Bueno, no hay ningún problema. Si yo tengo una recta numérica en este caso, ¿listo? Y tengo números, solo voy a tener enteros, ¿no? -1, -2, acá, en este caso, ay, perdón, puse al revés. 1, 2, permítanme un momento. ¿Listo? 1, 2, al otro lado también -1, -2. Pregunto, ¿cuál es el número mayor de estos? El 2. El 2, ¿estamos de acuerdo? Si es que comparo solo entre el -2 y el -1, ¿cuál es el mayor de esos? Menos -1. -1, ¿estamos de acuerdo? Ojo, les hago esto o les hago esta analogía porque me saben decir que cuando se trata con números negativos, el -2, por así decirlo, es el mayor. Si pongo -100, me dicen que el -100 es el mayor. Y recuerden que no es así. La regla en este caso, de la recta numérica, por así decirlo, me indica que el que está más a la derecha es el mayor o es el más positivo, por así decirlo, el que por lo general lo denominan así. Indicó esto porque inclusive cuando ustedes pongamos suma y dice, a ver, -100 y +200, obviamente aquí ya es algo notorio, ¿no? ¿Cuál es el mayor? Pero si es que tengo otros ejemplos, me dicen, no, el -100 es el mayor, o el -2 es el mayor, o el -1 es el mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ven, por así decirlo, por cantidades. Pongamos, yo pongo -1 y 0.5. ¿Cuál sería mayor? 0.5. 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, es el que está más a la derecha. Por eso, de hecho, ya inclusive dibujé una flechita ahí para que ustedes lo puedan tener en consideración. ¿Listo? Entonces, eso respecto de lo que son la clasificación de los números, pero netamente de la parte entera. ¿Ya? Ahora, voy a darles la síntesis de lo que son, en este caso, de la parte decimal. La parte decimal es igual en decimales exactos y en decimales periódicos. ¿A qué se refiere con decimales periódicos y a qué se refiere con decimales exactos? Exactos que netamente tiene cifras exactas, por así decirlo, valga la redundancia del término, de los decimales que yo voy a tener. Pongamos, ejemplo de esto, va a ser un medio, ¿sí? Va a ser 3/4, pongamos, va a ser 5 medios. Dividan en su calculadora y díganme cuáles van a ser los resultados, por favor. ¿Un medio cuánto me da? 0.5 creo que es. 0.5, perfecto, recuerden que es la mitad. 3/4, ¿cuánto me da? 0.75. 0,75 y 5 medios. 2.5. 2,5. 1.5. 2.5. 2.5. 2.5. Listo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, estos de acá van a corresponder a valores exactos. ¿Sí? Valores exactos. ¿Y por qué se llaman en este caso, sí? ¿Por qué se llaman decimales exactos? Por esto. ¿Sí? Netamente voy a tener un decimal exacto que yo voy a representarlo como. Des en cuenta. ¿Cómo está representado esto? Pregunto. Fracción. Como fracción. Esa propiedad, de ahí viene inclusive la definición de números racionales. Los números racionales son aquellos que se van a poder representar como fracción o van a hacer uso de fracciones para su representación. ¿Estamos de acuerdo? Porque pongamos, yo un número natural sí lo puedo representar como fracción. Pongamos 6 dividido para 3. ¿Cuánto me da 6 dividido para 3? 2. 2. Y si yo noto, es un número natural, sí, es un entero positivo, Sí. y aparte de ello lo puedo representar como fracción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿ya? Cuidado de los micrófonos, chicos. Ahora,
Eso en los decimales exactos, que son los más fáciles, por así decirlos. Y en los decimales periódicos, sí, los decimales periódicos van a ser, en este caso, o se van a clasificar en dos, periódicos puros y periódicos mixtos. Creo que para muchos, o bueno, de cierta manera generalizando, el error fue convertir periódicos puros o periódicos mixtos porque no se sabía cómo convertir, ¿sí? Pero, ¿a qué me refiero con periódicos? Pongamos un número periódico, ¿sí? Un número periódico va a corresponder a algo que tiene infinitos decimales, ¿sí? Ojo, no significa que no pueda representar como fracción, pero tiene infinitos decimales. Un ejemplo de estos, pongamos, divida en su calculadora 1 dividido para 3. Les debe dar 0.333333 y así hasta el infinito. Revisen, por favor. 1 dividido para 3. Sí, eso da. ¿Sí? Sí, Ahora, maestra, eso da. para evitar representar con muchos 3, ¿qué es lo que se hace? Se hace la representación como el 0.7. Se elimina todos, ¿sí? Ojo, se elimina obviamente, pues, dependiendo si es que tiene, porque aquí todavía falta, ¿no? Porque puede haber, en este caso, con un periodo, perdón, con un antiperiodo, con un periodo múltiple. Entonces, en este caso, es 0,3 netamente, ¿sí? Por eso es que se coloca como una gorrita en la parte superior. ¿Estamos? Y los periódicos mixtos es justamente lo que les había comentado. Desen cuenta que pongamos este número 0.894, ¿qué es lo que me está diciendo? Se está repitiendo de esta manera. 0,8, ¿sí? 94, 94, 94, 94. Esto de aquí, esta parte se conoce como antiperiodo, porque el periodo, ¿sí? De lo que se está repitiendo es 94, 94, 94, 94, 94. ¿Ya? Pero para evitar repetir eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Es representar prácticamente con esta parte superior. ¿Sí? Con esa parte superior. Y ya. Entonces, esto de aquí, que es la imagen que, por así decirlo, resume respecto de lo que es la clasificación de los números, ¿sí? Hasta ahí tendríamos esa parte. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta en particular, por favor? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Disculpe, Digan. en los números periódicos puros vendría siendo también 1 dividido para 9. En los periódicos puros, me dicen, ¿cuánto? 1 dividido para... 1 para 9. 1 Sí, dividido para 9. Sí, se sale, a ver, 0.11, 11, 11, 11, 0.11. 11. ajá. 11 Ajá, les sí, debe sí. salir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profesor, según lo que le entendí en los periódicos puros, el que sigue se repite siempre, ¿verdad? En cambio, en el mixto, seguido, o Va a sea, tener un siempre va a ser antiperiodo. par. Exacto. Va a tener un antiperiodo. Se denominan mixtos porque, por justamente esa razón, que primero voy a tener un antiperiodo y luego va a comenzar mi periodo a repetirse. Los puros, si se dan cuenta, van a comenzar a repetirse justamente desde la coma decimal. Y los mixtos van a tener una coma decimal, van a tener un antiperiodo y luego de ello voy a comenzar en este caso ya con el periodo de repetición. ¿Listo? Esta imagen de acá, ¿sí? Que les voy a colocar acá, también, si ustedes notan, es una representación muy similar a la de acá, pero esto ya tiene un diagrama. El papá de los pollitos siempre va a ser los números reales. Nosotros dentro de la universidad, a excepción de que sigan una carrera netamente de matemáticas o una licenciatura en matemáticas, van a llegar a ver tanto lo que son reales y complejos. Pero acá nosotros vamos a estudiar lo que son números reales, ¿ya? Des en cuenta que tengo los irracionales. ¿Por qué puse esto? Porque quería mostrarles la representación de los números, ¿sí? La Q viene a representar los números racionales. Entonces, irracionales, ¿sí? Estos son irracionales. Estos de aquí van a ser racionales. Acuérdense que dentro de los racionales estaban los enteros, ¿sí? Y dentro de estos enteros estaban los naturales. Dentro, en este caso, dentro de los enteros como tal, estaban los naturales, el cero y los negativos, ¿sí? Entonces, ahí también está otra forma de representación. La simbología como tal, esto sí es importante que noten cuando ustedes vean, pongamos una función, ¿sí? Porque por lo general, de aquí, esto nos va a servir ¿para qué? Para poder llegar a lo que es dominio y rango de funciones.
¿sí? Y me dice, defina el dominio de la función que tiene una función que está definida en los enteros. Y ni siquiera le ponen de esa manera, le ponen, pongamos, no sé, le ponen, me voy a inventar una función. Me voy a inventar una función, no sé, x elevado al cuadrado más 4x más 1, ¿sí? Y en este caso, le dice que como tal x es elemento de los naturales, pongamos, y le ponen la n, dicen, pero ¿y la n qué simboliza? O sea, en este punto ya deberíamos saber, pero por eso es que les hago el recuento para que puedan identificar, porque así suelen a veces poner las cosas, ¿sí? O dice, pongamos, x es elemento de z. ¿Alguien sabía que Z es enteros? Alguien no sabía, perdón, porque quizás muchos saben, pero ¿alguien sabía en este caso que Z correspondía a los enteros? ¿Alguien desconocía de ello? Yo no sabía, magíster. Buenas noches con todos. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, ¿Ya? perdón. Entonces, listo, ya con eso tranquilamente entramos a la parte de la clasificación de los números. ¿Estamos de acuerdo? Y con esto ya podemos abordar respecto de lo que son los tipos de funciones, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Listo? Entonces hemos cubierto la primera parte, que es la clasificación de los números. ¿Alguien de aquí ya cursó cálculo diferencial? ¿Deben haber iniciado por esta parte o por qué parte iniciaron? De lo que se acuerdan, porque obviamente eso ya fue hace tiempo. ¿Dónde está? Listo. Sí, maestro. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, como digo, todas las cosas van desde cero porque no sirve de nada salir corriendo si no aprendemos a gatear. Listo, ¿ya? Entonces, ahora, sí, ahora vamos a revisar lo que corresponde a tipos de funciones, ¿sí? Perdón que les ponga en mayúsculas, ¿sí? Sino que estoy acostumbrado por lo general a ello, no es que esté gritando o algo. Tipos de funciones, ¿ya? A ver, van a buscar, no me van a decir en voz, solo van a anotar netamente en el chat y me van a buscar, por favor, tipos de funciones. Pongamos, ya no van a poner la que voy a poner yo, voy a poner la función constante, ¿sí? Se va a repetir, pero obviamente hay un montón de funciones. O sea, hay un montón de funciones que espero que siquiera al menos me mencionen de las más de 5 que hay, siquiera unas 4 o 6. ¿Listo? Entonces, por favor, en el chat van a buscar, usen Google, no es que no pueden usar, y pueden decirme, por favor. Ya, perfecto. ¿Sí? Hay un montón de funciones, ¿sí? Hay un montón de funciones en realidad. Ya está eso, yo ya voy a buscar para poderles ayudar. ¿Puede poner el cuadrito otra vez? Ya, permítanme un momento. Hola. No, las bolitas. Ya, ahí está. Ya me dicen funciones lineales, cuadráticas, bien, logarítmicas, lineales, cuadráticas, lineales, radicales, perfecto, exponencial, logaritmos, proporcionalidad inversa. Ojo, las proporcionalidades inversas sí representan un tipo de funciones, pero representan una función lineal. Ya, logarítmicas, exponenciales, trozos, muy bien, trigonométricas, perfecto, radicales, valor absoluto, muy bien. Las funciones inversas, logarítmicas, cúbicas, polinómicas a nivel generalizado y con valor absoluto. Listo, perfecto. Entonces, de igual forma, voy a ponerles una imagen que resume absolutamente todo y de ahí vamos, en este caso, describiendo, porque en la imagen no es que están todas, ¿sí? No están todas, por así decirlo, ¿ya? Listo, vamos a tener lo que son tipos de funciones. Si se dan cuenta, y espero no aburrirlos, pero esta parte conceptual es importante que la conciban de cierta manera para que luego no tengan problemas, sobre todo lo que es funciones, ¿ya? Porque cuando se comience con ejercicios, les consulto y les digo, a ver, hallé el dominio de esta función, y me dice, pero, ¿y ahora y come? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta parte es un poco teórica, ¿listo? Dentro de lo que son los tipos de funciones, ¿sí? Dentro de lo que son los tipos de funciones, nosotros
vamos a tener dos tipos de funciones. Una clasificación general, ¿sí? Una subclasificación general. Algebraicas, ¿ya? Las algebraicas y las trascendentales o trascendentes. ¿Estamos? Ahora, vamos a iniciar por la parte superior, que son las más conocidas por nosotros, las que más hemos manejado durante toda la vida, que van a corresponder a las algebraicas. Y las algebraicas como tal son polinómicas, racionales, ¿ya? La de proporcionalidad inversa es la que justamente les indicaba que por lo general se representan, bueno, va a depender, ¿sí? 1 sobre X, que va a representar una inversa, o netamente funciones inversas, y las que son irracionales, que, por así decirlo, casi no se ocupan en realidad mucho las funciones de carácter irracional, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son las funciones polinómicas, que es la que más vamos a usar, des en cuenta que está la función constante, ¿sí? La función de polinomio de grado 1, ¿ya? Esto es importante que conozcan. Ya les voy a ir poniendo. ¿Cuál es la ecuación general que a ustedes les deben haber enseñado y a todos nos deben haber enseñado de una función de grado 1? Pregunto. ¿Están en línea? ¿Se fueron? ¿Cuál es la ecuación de una función lineal? En otras palabras. ¿Alguien ahí con vida? En resumen, que están ¿Conocen esta MX fórmula? más Y va a B. ser igual a mx más b. Sí, sí. Ya. Esta fórmula de aquí es la función, sí, es la función lineal. ¿Por qué hago énfasis en esta fórmula? Porque esto no solo van a ocupar ahorita, ni en cálculo diferencial, ni en cálculo integral, ni nada. Van a ocupar inclusive en econometría. ¿Estamos? Ahí viene la importancia de las funciones. Aunque no me crean, ¿sí? Y aunque suene muy jodido esto, pero las funciones están en todo lado. Porque esto va a representar, si ya me voy un poquito más adelante, esto va a representar el modelo de regresión simple. ¿Estamos? Entonces, créanme que está metido en todos. El docente, pónganse, y es una pregunta, de hecho recuerdo aún a una pregunta, dice, seleccione el modelo lineal simple. Y ahí les daba varias opciones. Y obviamente, dentro de las opciones estaba esta y otros tipos de funciones polinómicas, funciones logarítmicas y todo. Y créanme que había chicos que no sabían. Ojo, no está mal, porque nos olvidamos las cosas, pero vayan recordándolo. ¿Listo? Entonces, el polinomio de grado 1, bueno, no está bien dicho polinomio, ¿sí? Pero es la función lineal, ¿ya? Es esta función lineal. ¿Listo? Ahora, si se dan cuenta, esa función de ahí se vuelve a clasificar en tres. Miren, identidad, lineal y afín. Pregunto. ¿Cuál es la diferencia entre esas de ahí? ¿Cuál es la diferencia entre esas de ahí? La pendiente. ¿Puede ser en su gráfica? Sí, pero tenemos fórmulas fundamentales, ¿ya? Y les voy a explicar, para que puedan entender, les voy a explicar en un GeoGebra. ¿Estamos de acuerdo? Me permiten, voy a llevarme esta imagen al GeoGebra para que lo puedan entender y de una vez ya les doy toda la clase de una vez ahí, ¿no? Pero luego tomo una captura para que quede de evidencia. ¿Listo? ¿Me confirman si es que se encuentra visualizando el GeoGebra? ¿Listo? Sí, Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener una función lineal. A ver, yo recuerdo que el profesor me dijo que una función lineal tiene la forma de mx más b, ¿sí? De manera global o el polinomio de grado 1, mx más b. M va a representar la pendiente, que ya les voy a indicar.
La B representa la intersección con el eje de las Y. Ojo, esto solo estoy hablando así, no estoy anotando nada. Y yo voy a poner un valor. A ver, díganme dos valores. No tan grandes, cortos, pequeños. 2 más 4. 2 y 4, listo. Entonces voy a poner 2x más 4. ¿Listo? Ahora, de una vez, ya me voy adelantando a algo de lo que vamos a ver en funciones. Este valor de 4 que va a representar la B, ¿sí? Este valor de 4 que va a representar la B, des en cuenta que es la intersección con el eje de las Y. Y les digo esto porque esto les va a servir en cálculo, ¿sí? Y si no estoy mal, las personas que ya pasaron en cálculo van a darse cuenta, o las que van a repetir, no hay ningún problema, van a darse cuenta que una de las preguntas que les hayan puesto en unos deberes y en uno de los tests, les decía, construya la recta, construya la función lineal, dado los puntos, ¿ya? Y muchos chicos no sabían, pero ya vamos a hacer eso, ¿ya? En este caso, el valor de 4 corresponde al intercepto con el eje de las Y, es decir, Es la justamente pendiente este más. punto de acá, ¿sí? Justamente este punto de acá, este punto 4 representa el valor de B. ¿Qué pasa si es que yo en vez de 4 le pongo 6? ¿Qué me dicen que va a pasar con esa función? ¿Se quedará en 4 mismo? Va a subir. Va a No. subir. ¿Se Sube. dan cuenta? Va a subir. ¿Estamos de acuerdo? Si es que yo pongo en vez de 6 positivo, pongo menos 6, des en cuenta, va a bajar. Significa que ese valor que yo le agrego luego de mi variable es el desplazamiento en el eje de las Y o la intersección en el eje de las Y. Sería la ¿Estamos de pendiente. acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, por favor? Sí. 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 Listo. Sí. Ahora, aparte de esto, yo tengo la pendiente, ¿sí? Yo tengo la pendiente, que la pendiente representa el grado de inclinación. Es decir, esta inclinación que está aquí, esta inclinación que yo la tengo acá, en este caso, esta inclinación, que yo la voy a poner acá inclusive, pendiente, miren, me dice que es de 2. Y justamente el valor que le acompaña a la X es 2. Si es que yo pongo 4, ¿cuánto vendría a ser la pendiente? 4. 4. ¿Se dan cuenta? Miren, cambió a 4. Si yo pongo 8, se va a inclinar mucho más. Miren, es la relación de 8 a 1. ¿Sí? Significa que por cada pasito que yo dé en X, en Y voy a incrementar 8 pasitos. ¿Ya? Pongamos acá, pongo 10. ¿Sí? Pongo 10, va a seguir. Y si en vez de 10 le pongo negativo, ojo, la pendiente o el valor de M que corresponde acá va a ser de orden creciente porque es positivo. ¿Sí? Va a ser de orden creciente porque es positivo. Los micrófonos, chicos, les agradezco. Y en este caso, si es que yo le pongo negativo, va a ser decreciente, es decir, va hacia abajo. Es una, mire, des en cuenta acá. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner un valor corto nada más. Y listo. ¿Ya? Ahora, eso de ahí, ya les expliqué todo lo que es función lineal en teoría, perdón, función polinómica de grado 1, pero estábamos, o les quería explicar lo que corresponde a lo que es la función, la diferencia entre función lineal, función identidad y función afín, ¿ya? La función identidad es solo esta, la que voy a colocar, es solo X, ¿ya? ¿Por qué se conoce como función identidad? Porque me dice que para el valor que yo evalúe en X va a ser el mismo valor de Y. Y yo voy a identificar eso, mire, si yo identifico en 1, ¿cuánto me va a botar en Y? Pregunto. ¿Cuánto me va a dar el valor en Y? -1. Ojo, ojo. Ah, no, 1, perdón. 1 Uno positivo. positivo en X y uno Si yo positivo en pongo 2 en X, ¿cuánto me va a dar en Y? 2. 2. 2. Si yo pongo 3, me va a dar 3. Si yo pongo 4, me va a dar 4. Por eso se llama identidad. ¿Ya? Es decir, como más o menos como una igualdad. ¿Estamos? Ahora, la función lineal va a corresponder a que la pendiente tenga un valor diferente de 1. Es decir, pongamos, me invento 2x. ¿Estamos de acuerdo? 2x, 3x, 4x, el valor que yo quiera. No hay ningún problema con eso. Y para hacer un poco más interesante esto, permíteme un momento, voy a colocar a un slider. Voy a colocar acá a x. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Recuerden que esta de aquí es una función, hasta ahorita es una función identidad y luego la voy a cambiar a una función lineal. Miren.
¿Se dan cuenta? ¿Cómo va cambiando la pendiente? Y obviamente estoy hablando como tal de una función lineal, ¿ya? Y la función lineal afín es aquella que ya tiene todos sus componentes, pendiente y en este caso ax más b. ¿Listo? Miren, es justamente la que agregué. Entonces, la roja es la función identidad, la naranja es la función lineal y la morada es la función lineal afín o función afín que se denomina. Entonces, yo voy a mover, pongamos esto, des en cuenta que el valor de b es justamente el intercepto con el eje de las y. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, si es que yo muevo, ese valor se va a mover. Si yo muevo en este caso la pendiente, también se va a mover. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda respecto a la diferencia de esto de acá? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿No? ¿Podría repetir la afín? La fin, listo. Recuerden que la fin, ya, la fin, y por si acaso la voy a poner por acá. En este caso, permítanme un momento, voy a disminuir el valor de la pendiente, voy a ponerlo por ahí y esto voy a dejarle ahí, ¿ya? Voy a eliminar todos estos puntos y todo esto. Listo. Voy a colocar algo acá para que puedan establecer las diferencias entre cada una. Texto, 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 texto. Listo. ¿Ya? La función identidad, ¿sí? La función identidad va a corresponder netamente a y es igual a x. ¿Estamos de acuerdo? Y es igual a x. La función lineal es aquella que va a tener ya una pendiente, por eso es que le pongo como m, porque obviamente va a variar, puede ser positivo o negativo. Y luego tengo la función afín, que es ya la fórmula completa de la función lineal. Y es igual a mx más b. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso de ahí, ¿sí? Eso de ahí, permítanme, voy a poner separadores porque aquí, como es en código látex, ¿listo? Ah, listo, ¿ya? Entonces, la primera va a ser la función identidad, la segunda va a ser una función lineal y la tercera va a ser una función lineal afín o función afín, ¿ya? En este caso, quiero que identifiquemos algo de cierta manera y voy a ir poniendo para que puedan ir verificando. La primera, des en cuenta, perdón, está listo, ok, listo. La primera, que es netamente la función identidad, voy a ir borrando, listo, es la fórmula o va a corresponder a la fórmula que es netamente x, ¿sí? Es este de aquí. Y es igual a x. Esa es la función identidad. ¿Estamos? Luego vamos a tener la función, en este caso, de tipo lineal. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de esa? Entonces, control V. Permítanme un momento. Listo. La diferencia de esta es que ya va a tener una pendiente diferente de 1. ¿Sí? Pongamos, ¿cuánto es el valor de la pendiente aquí? Miren, esto es 1.6. Acá pongamos 0.4. Por acá es 2.6. Ya va, en este caso, a variar. ¿Sí? En función de la pendiente que yo le quiera colocar. Y pregunto, ¿cuál es el valor de la intersección con el eje de las Y? ¿Cuál es el valor de la intersección con el eje de las Y? En esas funciones. ¿Qué yo estoy notando? ¿Por dónde está pasando? 0. Por cero. ¿Estamos de acuerdo? Y como última diferencia vamos a analizar justo la de acá. ¿Ya? Que va a corresponder a la función. Sigue siendo lineal, pero ya es una función lineal afín. ¿Por qué? Porque voy a tener un desplazamiento en el eje de las Y. Pregunto, ¿notamos cuál es la diferencia de estas dos respecto de esta, de la morada? Que ya estaría No completa. pasa. Tiene un Incluye... desplazamiento, si ustedes se dan cuenta. Tengo un desplazamiento en Y. A diferencia de las de acá, que no tengo un desplazamiento en Y. Este de acá, sí ya tengo un desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿No?
Listo. Ya, entonces, permítanme, voy a regresar al Word para poder seguir con esta parte de acá. Listo. ¿Ya? Entonces, toda la parte de aquí ya está. La función constante es una función, en este caso, permítanme, voy a hacer algo. Voy a llevar esto acá, volver a cargar, y la voy a ir definiendo. Voy a volver a compartir el ejemplo. Listo. ¿Ya? Puse la imagen acá nada más para ir de cierta manera. Listo. Permíteme un momento. Listo. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto la función identidad lineal y afín. La función constante es aquella que no cambia en el tiempo o es aquella que se mantiene siempre. ¿Estamos? Ejemplo de esto es un número. ¿Sí? Pongamos, yo voy a poner esto, mire. ¿Sí? Es un número. Y es igual a K se representa en realidad esta función de manera generalizada. Y es igual a K, donde K va a ser un número cualquiera. Pongamos 1, miren. ¿Sí se dan cuenta que va subiendo? E indistintamente para los valores de X que yo le ponga, pongamos, si es que yo evalúo justo en 1, ¿cuánto va a valer esa función? Si yo evalúo en 1 en X, ¿cuánto va a valer esa función? Tres en Y. Ojo, si es que yo evalúo 1 en X, ¿cuánto siempre va a valer esa función? Voy a poner un poquito más grande esto, vista gráfica, negritas, serifno, itálica. ¿Listo? Ya, les preguntaba que si es que yo evalúo justo 1 en X en esa función, ¿cuánto va a valer en Y? 3. 3. Si yo evalúo en 2, 3 mismo. En 3. si yo evalúo en 3, 3. si yo evalúo en 1000, 3. 3. Por eso es que es función constante, porque no cambia. ¿Sí? Por eso No se cambia el denomina valor en Y, ¿verdad? no cambia el valor en Y. ¿Sí? En X puedo hacerle cambiar todo lo que yo quiera, pero al fin y al cabo va a ser siempre y siempre el mismo valor en Y. Siempre, siempre de los siempre. No, en Siempre realidad, va. no Eso va a quiere cambiar. decir que, eso quiere decir, perdón, que siempre va a ser una línea horizontal. Así es. Siempre va a ser una línea horizontal. ¿Ya? Esa es la primera función que ustedes deben conocer y que deberían conocer, que en este caso va a ser una función constante. Pregunto, ¿cuál es la pendiente de una función constante? Recuerden que la pendiente es la inclinación. ¿Cuál es la No pendiente de una entendí. función constante? En realidad va a haber dos tipos de función constante. Cuando es y es igual a X o X es igual a algo. Pongamos X es igual a 4, pongamos. Miren, esto también es una función, perdón, sí es una función constante. Solo que aquí voy a cambiar los valores en Y y voy a tener un mismo valor en X. O sea, cualquiera, ¿no? Sigue siendo constante. Pero la de arribita. ¿Cuál creen que es la pendiente o el grado de inclinación de esa función de ahí? 0. 0. 0. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que esto podía haber sido antes una función lineal. ¿Sí? Podría haber sido antes una función lineal. Y miren, y voy a poner inclusive, ya va a ser igual a 3x más 3, pongamos. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? En vez de este 3 le voy a cambiar a 0. Pregunto, ¿se convirtió, y voy a borrarla de acá, ¿se convirtió o no se convirtió esa en una función constante? Des en cuenta que la pendiente o la inclinación de esa función de ahí va a ser el valor de 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de una vez, para ya ir repasando algo de lo que vamos a tener que llegar a ver. El dominio de la función, ¿sí? Recuerden que el dominio de la función son todos los valores que yo voy a poder tomar. ¿En qué eje? En X. En X. ¿Estamos? El dominio, esto sí por favor anoten, ¿sí? El dominio de la función, tengo que ver todos los valores que puedo tomar en X. ¿Estamos? Y el rango de la función, ¿en qué eje voy a ver? En Y. En Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con eso,
porque es importante que vayan diferenciando en qué eje y en qué eje voy a ver cómo están las funciones, ¿sí? Ahora, este de aquí, por definición, y vayan anotando que luego igual ya vamos a hacer el resumen de todo, pero esta es la función como tal, la función constante, ¿sí? La función constante, su dominio, ¿sí? Su dominio, ¿cuál creen que sería el dominio de la función constante? ¿Cuál creen que sería el dominio de la función constante? Todos los números reales. Todos los números reales. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que en este caso, si yo noto, ¿no? A ver, puedo tomar el valor de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 1.1, 1.4. Cualquier valor, sí, lo puedo tomar. No tengo restricción alguna en realidad respecto de el dominio, ¿sí? El dominio son todos los valores, incluido obviamente las restricciones que debo tener en los valores de X, ¿ya? Entonces, el dominio de la función constante va a ser todos los reales, porque se en cuenta, ¿sí? Voy a seguir teniendo función. Y ya luego vamos a ir estableciendo las diferencias que les digo de otras funciones, ¿ya? Ahora, dígame. Doc, sería menos infinito a más infinito. A más infinito, ¿sí? Pongamos acá, ¿sí? El dominio de la función, voy a poner acá, dominio de la función constante. ¿Listo? Permítanme un momento. A ver si es que quizás por aquí hay... Ya, aquí está, perfecto. Listo. Miren, aquí hay una imagen que resume todo. ¿Ya? Miren, el dominio me dice que es de menos infinito a más infinito, que es lo mismo de todos los reales. Los reales, recuerden que son los números tanto positivos, negativos, decimales, no decimales, todo. ¿Ya? Y el rango me dice que es el valor de K. ¿Por qué será el valor de K? Porque des en cuenta, pongamos aquí, yo tengo justamente un valor de 3. Que ese sería mi rango, sería el único valor que yo tome en el eje Y, porque no hay otro, o sea, no me van a decir que es 4 o 2, no, sino el único valor que yo voy a tomar es 3. ¿Estamos? Des en cuenta, ¿qué pasa? Pongamos, si es que yo muevo, no sé, voy a mover a 5. Pregunto, voy a mover un poco más arriba esto. ¿Cuál es el dominio de mi función? Todos los reales. Todos los números Todos los reales. reales, ¿ya? ¿Y el rango de mi función cuál será? 5. 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si en este caso, déjenme hacer un poco más gruesa la función, ¿listo? ¿Y qué pasa si en este caso, en vez de 5 le pongamos 4? ¿Cuál vendría a ser el rango? 4. Porque justo hasta ese valor, en este caso, crece la función o existe función. Si pongamos yo en vez de 4 le pongo menos 2, ¿cuál vendría a ser el rango? Menos 2. Menos 2. Se dan cuenta entonces que de manera generalizada es justamente lo que les dije. Se conoce la función constante, se conoce como y va a ser igual a k, ¿sí? Donde k en este caso, ¿qué va a corresponder? Va a corresponder netamente, ¿sí? Netamente va a corresponder al valor del eje y. ¿Sí? Miren, aquí yo tuve menos 2, entonces K va a corresponder a menos 2. Si pongamos, yo pongo en este caso 2 positivo, ¿a cuánto va a corresponder ahora el rango? A 2. ¿A 2? ¿Estamos de acuerdo? Por favor, vayan estableciendo las diferencias entre funciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda en particular? Háganmelo saber. Ninguna, Doc. ¿No? ¿Todo claro? Listo. ¿Ya? Ahora, luego de esta, vamos a tener que ver lo que es la función. Ojo, acuérdense de lo que les estoy diciendo porque luego vamos a hacer un resumen. ¿Sí? Las polinómicas ya está de grado, la constante, ya vimos la de grado 1 y ahora vamos a ver las cuadráticas y luego las polinómicas. Entonces, la función polinómica ahora, déjenme subir todas estas imágenes. La función polinómica va a ser de la siguiente manera. Bueno, existen varias variaciones, pero voy a poner la generalizada. ¿Ya? Este de aquí, la función polinómica va a ser de la siguiente manera. Esta es la fórmula generalizada de la función polinómica, ¿sí? Ax al cuadrado más bx más c. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, esto es importante, ¿sí? Esto es importante que vayan diferenciando, porque esta es una de las funciones con las que más llegan a trabajar, ¿sí? Con las que más llegan a trabajar, sí, por no decir que trabajan siempre. Entonces, estas funciones de aquí, ya, estas funciones de aquí, ¿qué me va a permitir a mí? Bueno, me va a permitir modelar y hacer un poco de situaciones, pero lo que yo quiero identificar acá es qué pasa o en qué influye cada uno de estos valores, ¿ya? Primero vamos a definir su dominio y su rango. Su dominio, acuérdense que son todos los valores que yo voy a poder tener en X. ¿Estamos? Pregunto, esta función de acá, que es una función polinómica, podrá tomar el valor de -1. ¿Qué me dicen? Ojo, ¿cómo yo sé que puedo tomar y no puedo tomar? Porque va a existir función, o sea, va a estar pintadita la función. ¿Estamos de acuerdo? Pongamos, miren, yo voy a hacer a este punto de aquí, miren. Desen cuenta, en -1 puedo tomar el valor. ¿Sí o no? ¿Existe o no existe función ahí? ¿Sí? Si yo voy No. para la parte derecha, pongamos para acá, ¿existe o no existe función? Sí. ¿Qué me dice? Les Sí. pregunto, desen cuenta que no hay una interrupción ahí, ¿no? O sea, es prácticamente, no existen ni saltos también que se denomina, sino es prácticamente continua. Entonces, si una función es continua, por así decirlo, en parte de, ¿cuál es el dominio de la función cuadrática? Todos los números reales. Todos los reales, ¿sí? ¿Por qué todos los reales? No tengo restricción alguna, desen cuenta en X. Puedo poner inclusive que miren 100.000, que sigue existiendo función. ¿Se dan cuenta? Miren, sigue existiendo función. Obviamente ya no está ahí tan bonita, pero sigue existiendo función. Ahora, el rango, ¿ya? El rango de la función. El rango de mi función, en este caso, va a corresponder a los valores que yo puedo tomar. ¿En qué eje era? A ver, voy a hacer preguntas. Todavía no me respondan alguien. Voy a hacer preguntas. Voy a contar. Deme un número, por favor. Rápido. No se vayan a ir, ¿no? No se lleguen a ir. 4. 4. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edgar Guzmán, ¿en qué eje veo el rango? Eje de las Y. Edgar. ¿No? Eje de las Y. En el eje de las Y. Listo, gracias. En este caso, ¿qué yo voy a tener? Si yo noto, ¿sí? Si yo noto en el eje de las Y, ¿desde dónde comienzo a tener valores? Pregunto. ¿Desde qué valor? Pregunto, ¿tengo desde -1 en el eje de las Y o tengo desde 0? Desde cero. Desde cero. ¿Desde 0 hacia dónde? Desde cero. Todos los Hasta el positivos. infinito. Todos los positivos. Hacia el infinito. Hacia el infinito positivo. Y sigue creciendo, y sigue creciendo. ¿Estamos? Ahora, pongamos, si yo aquí, permítanme, voy a modificar esto, ¿sí? Voy a poner esto de acá. ¿Listo? Ahí. Pongamos, ahora, ¿desde dónde sería el rango de esta función? -2. Desde -2, ¿hacia dónde? Hacia el infinito. Hacia infinito positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con esto, y es importante que vayan estableciendo las diferencias respectivas del caso, porque van a darse cuenta que luego, pongamos, ya en vez yo de este positivo, le voy a poner así, miren. Y ya cambió la forma. Ah, entonces ese valor influye en algo, ya vamos a ver las diferencias de ello. Pero aquí miren, ¿qué va a pasar? Pongamos, el dominio de esa función, ¿qué sigue siendo una función cuadrática? ¿Sigue siendo? Todos los El números reales. dominio. ¿El dominio? El dominio lo estoy preguntando, es en X, ¿no? Todos los números Todos reales. los reales. No hay restricción alguna en la función polinómica de grado 2, son todos los reales. Y luego de esto, yo voy a tener un rango, ¿sí? Yo voy a tener un rango. Y el rango, a diferencia de cuando es positiva la función, es desde mi vértice, porque eso se conoce como vértice, el vértice hacia la parte superior. En este caso, vuelta ¿de dónde correspondería? Siempre verán, algo que me olvidé de decirles. El dominio siempre veo de izquierda a derecha y el rango veo de arriba, de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, aquí, ¿desde dónde viene el rango? Pregunto. De menos infinito. Desde menos infinito, infinito. la cantidad más Negativo. baja que puede existir es el Infinito infinito negativo. ¿Hasta dónde podría como máximo subir? Hasta 6 Seis. positivo. ¿Ya?
Entonces, voy a duplicar acá mi función, duplicar entrada, listo. Y miren, las diferencias, ¿no? Pongamos acá y le voy a poner lo positivo, acá le voy a poner, no sé, un valor de menos 4, acá le voy a poner un valor de 3, ¿sí? Entonces, dense en cuenta la diferencia acá, voy a ocultar un ratito la de aquí. ¿Cuál es el dominio de esta función cuadrática? Todos los reales. Todos los reales, perfecto. ¿Y el rango? Desde -1 a infinito positivo. ¿Ya? Dense en cuenta que si yo me acuerdo, a ver, el profesor me dijo que vea desde abajo hacia arriba. Mi función comienza a tener valores desde -1 y miren, y sigo, y sigo, y sigo. ¿Hasta dónde? Hasta el Más infinito. hasta el más infinito. Positivo. Ahora, si es que cambio de perspectiva, es el dominio, ya sabemos que son los reales, y el rango es desde el menos infinito, porque viene desde el menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta el valor de 6. de 6. 6. Ojo, estos valores o los valores del dominio y rango son hallables, sí. Ahorita solo lo estoy explicando de manera teórica, sí, pero sí son hallables. ¿Estamos? Pero deben conceptualizar y eso es importante que lo sepan para poder encontrar el dominio, rango de funciones. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que corresponde a la función cuadrática. Ahora, algo que quizás por ahí se me pasa por alto, explicarles aún, es el valor de A, ¿sí? Este valor de A puede tomar dos tipos de valores, ¿sí? Pregunto, si el valor de A es 0, ¿sería una función cuadrática? No sé, un número, rapidito. A ver, yo cuento desde abajo. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Priscila. Dígame, profe. En este caso, el valor de A puede ser 0 una función cuadrática. El valor de A. Justamente este valor de aquí. El primerito. Exacto, el que le acompaña al x al cuadrado. No. No puede ser, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, si eso llegase a ser 0, ya se convierte en una función lineal. Y Claro. estamos hablando de funciones cuadráticas. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nayeli, ¿el valor de C puede corresponder a un valor de 0? ¿Me escuchan? ¿Sí puede corresponder a un valor de 0? Sí, no hay ningún problema, porque recuerden que el valor de C, que es algo que les debo explicar, sigue siendo o sigue representando el desplazamiento en el eje de las Y. ¿Sí? Sigue representando el desplazamiento en el eje de las Y. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas unidades me dice que tengo desplazadas en el eje de las Y ese valor? ¿Cuánto me dice? 2. 2. 2. ¿Estamos de acuerdo? 2 hacia arriba. 2, exacto, 2 hacia arriba. Si yo le pongo, en vez de 2 positivo, le pongo 2 negativo, te en cuenta que va a desplazarse 2 unidades hacia abajo. ¿Notan la diferencia? Sí. Pongamos en esta de aquí, si pongo en este de Sí. más 3, lo voy a activar. ¿En cuántas unidades debería estar desplazada? Si yo tengo este más 3. En 3 unidades. ¿Se dan cuenta que justamente se encuentran 3 unidades desplazadas en el eje? ¿Sí o no? ¿En el eje de las Y? Sí, profesor. Sí. Listo. Ojo, es coincidencia que por si acaso acá también vaya en 3, ¿no? No, eso es coincidencia que también justo en el eje de las X tomen 3, no, eso es coincidencia, no es en realidad que debería pasar también por X, ¿no? Siempre en Y. Listo. Y lo que les estaba diciendo, que el valor de A de mi función de mi función polinómica de manera generalizada, puedo tomar dos tipos de valores, tanto positivos como negativos. Nunca 0, si no se convertiría en una función lineal. Y el valor de A, al ser positivo, ¿sí? Al ser positivo, siempre se va a abrir hacia arriba, ¿ya? Des en cuenta, voy a bloquear la negativa. Des en cuenta que se va a abrir hacia arriba el valor cuando es positivo. ¿Estamos? Siempre, sí o sí, se va a abrir hacia arriba. Y cuando es negativo, Ok. vuelta se va a abrir hacia abajo. Des en cuenta cómo se abre esta función hacia abajo, ¿no? Se abre hacia abajo. Entonces, el valor de A, puedo tomar dos tipos de valores, positivos o negativos. Positivos se abre hacia arriba la función cuadrática y en negativo se abre hacia abajo la función cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o ¿Qué alguna pasa duda? si de 0? ¿Perdón?
Si B fuera C. Si B fuera cero, igual no pasa nada. La modificación del parámetro de C, sí, la modificación del parámetro de C no influye en mucho, en realidad. Des en cuenta. En lo que influye por lo general el parámetro de C es si es que yo voy a tener o no voy a tener raíces. Eso ya es otro criterio que algún momento lo hablaremos. Des en cuenta. Aquí no existe intersección en el eje de las X, ¿sí? No, o no existe un cruce por ahí del eje de las X. Pongamos, mire, más 4X, ¿ya? A diferencia acá ya existe un cruce por el eje de las X, que también eso vamos a llegar a ver, porque esos son raíces de funciones y que de hecho eso les pone mucho. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, por favor, de las funciones de tipo polinómicas? ¿Alguna función, perdón, alguna pregunta o alguna duda? ¿No? No, y Listo, no hay ningún problema. Ahora, en este caso de acá, sí, en este caso de acá, hemos tomado ya la función constante, polinomio y la cuadrática. Luego siguen las funciones polinómicas de grado 3 y grado 4. En realidad, las polinómicas se clasifican por pares o impares, ¿sí? La función como tal, sí, la función de grado 4, voy a poner aquí, miren, solo voy a modificar en vez de x al cuadrado, voy a ponerle x cuarta nada más, ¿ya? Miren, es una función en este caso, voy a ponerle la función completa. 5x al cubo más 4x al cuadrado. ¿Listo? Ya. Más menos 3x más 3. Listo. ¿Ya? La función de grado 4, si ustedes notan, bueno, en realidad existe varias generalizaciones, pero ya voy a comenzar a fluctuar más en las funciones. Es decir, que existen más picos. Des en cuenta que sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Estamos? Nosotros vamos a analizar hasta la función de grado 3, que de manera generalizada es la siguiente. X elevado al cubo. ¿Ya? Esa función de aquí, que es la función de grado 3, es una función siempre, o bueno, no siempre, dependiendo de la configuración del valor igual, de justo el valor que le acompaña aquí. Miren, esta función va a ser creciente. Pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? Si yo identifico que en X no hay restricciones, o sea, no hay valores que no pueda tomarlos, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los números reales. Todos los números reales. ¿Y el rango? ¿Qué me dicen del rango? ¿Ven que existe desde un punto mínimo a un punto máximo? ¿O Todos igual los va números desde reales el... también. Exacto, todos los números reales. Voy desde un valor mínimo y sigo creciendo. Entonces, como resumen hasta ahora, sí, como resumen hasta ahora, ¿qué podemos decir? La función constante, les voy a ir consultando yo, ¿ya? Brigitte, ¿cuál es el dominio de la función constante? Inge, me quedé atrasada. Buenas noches, Buenas disculpe. noches, no hay ningún problema. Candelaria, ¿cuál es el dominio de la función constante? Carlos, ¿cuál es el dominio? Perdón, Máster, Candelaria, buenas noches. Es que pasa que tengo interferencia con mi internet, se me quedó y me desconecté un buen rato y no entendí esa parte. ya, no hay ningún problema. Carlos, Dominio de ¿cuál la es el función. dominio de la función constante? Todos los números reales. Perfecto, todos los reales. Daniela, ¿cuál es el rango de la función constante? Todos los números reales también. No. ¿Cuál es el rango de la función constante, Diana? Todos los valores en cada. Jonathan, dígame, ¿le escucho? El rango es el valor de K. Ah, perfecto. Ya, entonces para todos, y quizás no llegamos a tiempo, el dominio de la función constante, que es representado como una línea recta, ¿sí? Que voy a ponerla acá, pongamos, perdón, 4. Ahí, Y va a ser igual a 4. Recuerden que el dominio son todos los reales, pero el rango netamente es el valor de K, es decir, justamente la variación que va a existir en este caso, ¿sí? La variación que nosotros vamos a tener acá, pongamos, no sé, si es que yo, permítanme, voy a poner aquí B. ¿Listo? Miren, es justamente esa variación, ese es el rango, ¿listo? No se lleguen a ir, estaban 50 y les pregunto y se van. ¿Dónde está? A ver, vamos desde abajo ahora. Xiomara,
¿Cuál es el dominio de la función polinómica? Perdón, la función lineal. ¿Cuál es el dominio de la función lineal? Todos los números reales también. Perfecto, todos los números reales. ¿Y el rango? El rango Del infinito. del infinito hasta donde está ese puntito de la pendiente, ¿no? Una consultita, se me fue un rato. Les pregunté por la función lineal o por la función cuadrática. Lineal les dije, ¿no? Lineal. La lineal, Lineal. la lineal, voy a poner aquí 4x menos 4 por si acaso. Des en cuenta que de igual forma, sí, de igual forma, voy a ponerlo por acá, permítanme un momento, y voy a tomar un punto, ¿sí? Todos los Justamente este punto sigue creciendo, exactamente, también corresponde a todos los reales. Entonces, la función constante, hago un recuento, su dominio, reales, su rango es hasta el valor de k. La función lineal, su dominio son los reales, su rango los reales. ¿Listo? Vilma, vamos con la función, en este caso, permíteme un momento. Dígame cuál es el dominio de la función cuadrática. ¿Cuál es el dominio de la función cuadrática? Vilma. Michael, dígame, ¿cuál es el dominio de la función cuadrática? Todos los reales más. Perfecto, todos los reales. ¿Y cuál es el rango de la función cuadrática? Es K. Ojo, la función cuadrática, Ligia. Lucía. José. Patricio. El menos de infinito. Ya, ojo, la respuesta es simple, va a depender, ¿sí? Va a depender, porque recuerden que va a depender mucho de la configuración, de que si se abre para arriba o se abre hacia abajo, ¿sí? Entonces va a depender mucho, pero de manera generalizada, siempre desde el más infinito, desde el menos infinito hasta el vértice, o la otra, desde el vértice hacia el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Va a depender mucho, ¿ya? Y por último, que revisamos la función de grado 3. ¿Cuál es el dominio de la función de grado 3, José Francisco? Katiuska. Todos los reales. Todos los reales. ¿Y el rango de la función de grado 3? Todos los reales. Todos los reales. ¿Listo? Entonces, es importante que esas diferencias de dominios y rangos lo establezcan porque luego vamos a llegar a ver funciones un poco más complejas como los racionales y ahí viene la combinación de esto, ¿sí? Ahí viene la combinación de absolutamente todo esto. Ahí sí ya viene la combinación de todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta este punto que tengan respecto de lo que les he dado, que básicamente es clasificación de números, y de manera teórica, netamente, lo que corresponde a los tipos de funciones? La primera parte, porque falta todavía. Profesor, entonces la función lineal y el dominio de la función de rango 3 sería todos los reales, tanto el dominio Sí, como el rango. también ¿verdad? es, exacto, tanto el dominio como el rango, en este caso van a corresponder todos los reales, ¿sí? Todos los reales. ¿Listo? Permítame un En la momento. función, Dígame. sí, en la función función? cuadrática, entonces el rango, en la función cuadrática, ¿Ya? ¿Qué el pasó con la rango función cuadrática? dependería del el rango dependería del Exacto. vértice. Bueno, O más bien sea, dependería del valor de A. también, De este valor de aquí. Acuérdense de este valor de aquí. Porque este valor puede ser positivo como negativo. Sí, puede ser positivo como negativo. Entonces ahí ya también de su, tengo que ver, de cierta manera. ¿Me escuchan? de su concavidad, ¿O como se está también entrecortando? se le llama. Sí se le escucha ahí. Sí, listo. Ya, entonces va a depender mucho del valor de A como tal. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Entonces, ahora,
permítame un momento, voy a recargar de nuevo esto. Profesor, Espero que el no se- rango ya, de la listo. función cuadrática que usted dice que, bueno, va a depender, sería menos infinito hasta el vértice y más infinito hasta el vértice. Ese sería No, contexto. desde menos infinito es el vértice y del vértice al más infinito. Gracias, profesor. ¿Sí? Listo. Vamos ahora acá. Voy a poner una función, ¿sí? Son muy usadas, por así decirlo, x más 2 y x menos 4. Pregunto, ¿qué diferencias notan respecto de las funciones que hemos visto anteriormente? Que tiene denominador, numerador y denominador. Ya tiene numerador, tiene denominador. ¿Cómo se conocen este tipo de funciones? Racionales. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Estas funciones de acá son las funciones racionales. Las facilitas fueron las que vimos. Las funciones racionales, si ustedes se dan cuenta, es la composición en realidad de varias funciones. ¿Estamos de acuerdo? Y las funciones racionales, ¿sí? Una función racional, pongamos, yo quiero complicarme un poco la vida y voy a poner seno de x. Miren esa función de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sigue siendo una función racional. Entonces, la función racional no es nada más y nada más que el cociente de dos funciones. ¿Ya? Pero la función racional ya tiene una restricción. Pregunto, Paola, Karina, ¿existe división para cero? María Cristina. Buenas noches. No. Buenas noches. No. No existe división para cero, ¿no? Ustedes cogen en su calculadora y dividan 4 para 0 y díganme cuál es la respuesta. Error sale. Error. ¿Estamos de acuerdo? No existe en realidad división para 0. 0 para algo sí lo existe, pero un número, voy a ponerlo acá inclusive, pongamos 4 para 0, miren lo que le sale. Exacto, sale indeterminado. ¿Sí? Entonces, la función racional tiene la característica de que nosotros siempre debemos validar su denominador. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere validar su denominador? Significa que su denominador, pongamos, ¿con qué valor ustedes creen que justamente ese denominador sería 0? Con menos 2. Con menos 2, justamente con menos 2. Y yo quiero que noten, sí o no, que justamente en este valor de, voy a ponerlo aquí, se dan cuenta que justo en ese valor de menos 2 no existe función. Si yo me pego muchísimo, des en cuenta, ¿existe o no existe función? ¿Existe o no existe función? ¿Qué me dice? No, hay una separación. Exacto, hay una separación. Esa es una asíntota, ¿verdad? Exacto, justamente lo que está dibujado acá se va a conocer como asíntotas, que ya vamos a llegar a ver. Lo único que quiero es que noten que las funciones racionales, su denominador siempre va a tener que ser validado para sacar el dominio, ¿ya? ¿Qué significa el dominio de esta función? A ver, yo voy a revisar y yo voy a validar, y yo digo que el dominio de esta función, ¿sabes qué? Vengo desde el infinito, no tengo problema, pero, oh sorpresa, que cuando ustedes... Exacto, existe un salto. Miren, desen cuenta, estén atentos a la gráfica, yo me voy a pasar del lado izquierdo a derecho, ¿sí? Miren, del lado izquierdo va a existir como un salto, miren, y va a aparecer al otro lado. Esos saltos se denominan restricciones de las funciones, que a la final son los valores que no puedo tomar en el eje de las x. Entonces, mi función racional, que está como x más 4 sobre x más 2, ¿qué valor no puedo tomar en las x? Pregunta. Menos 2. Menos 2. Si pongamos, si en vez de más 2 le pongo menos 2, ¿qué valor vuelta no podría tomar en este caso? Ahora sería el 2 positivo. Ahora sería 2 positivo. Si pongamos en vez de 2, le pongo 5, más 5. Pregunto, ¿qué valor no podría tomar en x? El menos 5. El menos 5. Des en cuenta que siempre va a ser el valor contrario, pero, profe, ¿magia al valor contrario? No. Este valor de aquí se debe hacer un valor diferente de 0, o lo igualan a 0, pero lo toman como restricción, ya como lo quieran hacer. Pongamos, despejen este x más 5, despejenlo. Voy a poner acá inclusive, permítanme. Voy a poner acá. Miren, yo voy a tener x más 5 y esto va a ser igual a 0, ¿ya? Despejemos. Si está sumando al otro lado pasa a
Restar. A restar, ¿sí? Entonces, justamente eso de acá se cumple esto. Déjenme ponerlo aquí bonito con esto de acá. Y, ok. No en látex. Listo, ahí sí, ¿ya? Entonces, des en cuenta que justamente este valor de acá, ¿qué es lo que hacemos? Igualamos a 0 y despejamos para encontrar justamente el valor en donde no va a existir función. ¿Estamos? No importa el valor que me ponga mientras conserve esta forma, x más algo o x menos algo, así sea, o 2x o 4x o 5x. Pongamos, miren, voy a poner aquí 5x más 5. Antes de hacerle el clic, ¿cuál creen que sería el valor? Despejen en su cabecita rápidamente. 1. Menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Menos uno. uno. Sí, No, menos 1. ¿Ya? Ahí está. Des en cuenta, justo en menos 1 no existe función. O sea, no importa en realidad, siempre en las funciones racionales, donde vamos a ver el dominio de la función, siempre vamos a tener que ver en el denominador. Siempre de los siempres, siempre. ¿Sí? No existe restricción alguna respecto de el numerador. ¿Ya? Salvo el caso que en el numerador sea una función ya muy compleja, pongamos una función logarítmica, voy a poner la función del logaritmo de x, pongamos. Des en cuenta que ahí sí voy a tener restricción en el numerador. Entonces, ahí hablo de una función racional, pero de cierta manera sigue limitada por la parte del denominador. ¿Sí? Pongamos x, ¿perdón? No, en serio, no me crees. Bueno. Tiene el micrófono encendido la compu. Debemos creerle, perdón. ¿Listo? A ver, permítame un momento, voy a silenciar, ¿ya? Entonces, en este caso, des en cuenta que, pongamos, si yo pongo aquí el valor de x, ¿sí? Des en cuenta el valor, inclusive ni siquiera el valor de x, voy a poner x menos 1, des en cuenta que ahí ya va, o sea, va a existir un montón, no de complicaciones, pero lo que sí yo no voy a poder hacer es, de cierta manera, tomar algunos valores en específico. Pongamos, pregunto, ¿conocen cuál es el dominio de la función logaritmo natural? Que eso se van a llevar de deber para mañana, pero de todas maneras les digo. ¿Conocen como tal, el dominio de la función del logaritmo natural? ¿No? Si no hay ningún problema, igual van a llevar deber para mañana, por así decirlo. Ya recuerden que no es obligación, es solo por aprendizaje nada más. ¿Listo? Entonces, la función racional, para ir culminando esta parte, pues nosotros debemos notar o tener a consideración que la función racional siempre vamos a tener que fijarnos mucho en su denominador, ¿sí? Siempre vamos a tener que fijarnos mucho en su denominador, porque son restricciones que va a tener en su dominio. Y el rango, obviamente, si yo tengo restricciones en el dominio, también voy a tener restricciones en el rango, ¿sí? Eso es algo obvio dentro de lo que son funciones racionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Aparte de esta... Dígame. Digo, se toma en cuenta el denominador porque de ahí sale la llamada asíntota. Entonces, Exacto. Del denominador vamos a tomar lo que son las asíntotas de la función. ¿Listo? Vamos a ver otro tipo de función que son muy conocidas, como la función exponencial. Pongamos, no sé, un 4 elevado a la x. ¿Ya? Es una función de tipo exponencial. La característica de esa función de tipo exponencial es que igual va a depender de la configuración que yo tengo, pero su dominio igual va a ser todos los reales, ¿sí? Va a ser todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme ver y les voy a mandar una imagen que resume los tipos de funciones, pero ya con su grafiquita. Déjenme ver si es que la consigo acá y les proporciono. ¿Ya? ¿Dónde está? A ver, revísenlo por favor. Me confirman si solo les llegó, ¿ya? Me confirman si solo les llegó. Ya, fue enviada. Me confirman si les llegó porque mi WhatsApp está algo... Sí, llegó Master, sigo. Los tipos de Listo, funciones, entonces ahí ese están es con los el planos. resumen de las funciones, pero ya de manera gráfica. Entonces aquí tenemos una función de tipo exponencial. Y aparte de esto vamos a tener una función de tipo logarítmica. Pongamos logaritmo, sea logaritmo de x o logaritmo natural. Pongamos, voy a poner ln, las dos voy a poner, ¿no? Diferencias entre estas, en realidad es su valor de acote, más que cualquier otra cosa, pero siempre de los siempre, yo quiero que noten algo acá. Pongamos, yo voy a poner
una función, ay, perdón, no una, voy a poner dos. ¿Listo? Ya. Las funciones, en este caso, inclusive voy a encontrar la inversa. Permítanme, no me hagan caso con lo que voy a hacer, solo df, listo, ¿ya? La función exponencial y la función logarítmica, ¿sí? La función exponencial y la función logarítmica van a ser funciones inversas, ¿sí? Su eje de simetría es este. Habrá chicos que quizás reprobaron un cálculo, perdón por hacerles de acuerdo, pero había una pregunta que había de un deber, no sé si ustedes recuerden, y decía que dada la función exponencial, o creo que era dada la función logarítmica, encuentren la función exponencial y su eje de simetría. Era justamente lo que está acá. ¿Sí? Entonces, por eso es que les digo, es importante primero aprender funciones para poder llegar ya luego a lo máximo. ¿Listo? Entonces, la función exponencial va a ser una función que su dominio es todos los reales, no existe restricciones, miren. ¿Por qué? Porque sigue habiendo función, sigue estando pintadita la función, pero su rango va a estar limitado netamente o enfocado a los valores positivos. ¿Por qué digo, bueno, positivos y de cierta manera va a depender también de la función? Porque, ¿qué pasará si en vez de este x positivo le pongo un x negativo? Tense en cuenta que cambia netamente la variación, ¿sí? O en este caso ya no va a ser creciente la función, sino va a ser decreciente mi función. Pero, ¿qué pasa si en vez de ese x que estaba en la parte superior le pongo a la parte de afuera? ¿Sí? Mire, está acá. En este caso ya va a cambiar. Por eso digo, va a depender mucho la configuración, pero de manera general la función exponencial, por su naturaleza, su dominio va a ser todos los reales y su rango van a ser los positivos. ¿Sí? Van a ser los positivos en realidad. Pongamos aquí, eso sí es importante que ustedes noten, que creen que en algún momento, ojo, esto de aquí va a valer 0. ¿Creen que en algún momento esto va a valer 0? No, nunca. No. Se va a pegar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Inclusive, verán, déjenme acercarme. Se va a acercar muchísimo a 0. Yo voy a poner aquí, x va a ser igual a 0. Está por ahí ya sobremontado. Pero, bueno, va a ser una aproximación bastante grande, ¿no? Pero en realidad se va a aproximar muchísimo a 0, pero nunca va a ser 0. ¿Sí? Nunca va a ser 0. Porque díganme, ¿cómo le harían a esta función 2 elevado a la x 0? ¿Cómo le harían a esta función 0? Todo número elevado a la 0 va a dar 1. Exacto, o sea, ni siquiera porque le evalúe 0 va a darme 0, ¿no? O sea, es imposible que me va a dar 0, me va a dar un valor muy pequeño o muy cercano a 0, pero no 0. ¿Listo? Y luego vamos a ver las funciones logarítmicas, que igual estas se apegan mucho al eje del 0 en y, pero igual no van a ser 0. La restricción de esta vuelta, a diferencia de la exponencial, que des en cuenta que su dominio era todos los reales, como es la inversa, el dominio se cambia el rango y el rango se cambia el dominio. Des en cuenta que el dominio de esta vuelta van a ser los valores positivos. Si no, hagan prueba en su calculadora. Evalúen, pongamos el logaritmo natural o el logaritmo normal de menos 10, pónganle. Evalúen, por favor, y me indican cuánto les va a dar. ¿Logaritmo de qué, profesor? De menos 10. Error. Error. ¿Y evalúen el logaritmo de 10? 1. Logaritmo, bueno, sí, cualquiera de los dos logaritmos. 1 sale el logaritmo de 10. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, no existen logaritmos negativos. ¿Sí? No existen logaritmos negativos. Entonces, el dominio de mi función logarítmica van a ser los enteros positivos y el rango sí no tiene restricción. Miren, viene desde abajo y yo subo, ¿hasta dónde? Hacia un más infinito. Se generaliza de más infinito, ¿por qué? Porque en realidad esto sigue creciendo, por muy pequeña que sea, o por muy pequeña que en este caso corresponda a la graduación de crecimiento, igual sigue creciendo. Sí, va a seguir creciendo en el infinito. Aunque parezca que ya se queda constante en el infinito, no. Siempre va a seguir creciendo. Listo, entonces eso va a corresponder como tal a la función logarítmica. Luego de esto vamos a tener la función valor absoluto, ¿sí?
esta función que por lo general ustedes no la hacen en el estudio, máximo llegan hasta las que les indiqué anteriormente, pero la función valor absoluto es la construcción de una función a trozos que se denomina, ¿sí? ¿Por qué? Porque des en cuenta que si yo pongo una recta X acá y una recta menos X acá, si yo le corto su eje Y, por así decirlo, negativo, ya me queda la función valor absoluto que yo tenía, ¿sí? Entonces, por eso es que se habla de una constitución de una función a trozos, que es la función valor absoluto. Pregunto, la función valor absoluto, si yo siempre pongo un valor negativo, ¿ese valor negativo se convierte en? En positivo. Positivo. Siempre, indistintamente del valor que yo ponga. Si, miren, si yo puse 0, me va a dar 0, bueno, 0 no tiene signo, ¿no? Si yo pongamos menos 2 negativo, me va a dar 2 positivo. Si yo pongo menos 4 negativo, me va a dar 4 positivo, ¿ya? El dominio de esta función, ¿sí? El dominio de esta función, si ustedes notan, no existe restricción en esta parte de el eje X, corresponde a los reales, y el rango va a depender, ¿sí? Va a depender. Pongamos acá, si es que yo tengo la constitución normal de esa función valor absoluto, va a ser desde mi vértice, es decir, si es que no existe desplazamiento, porque puede existir un desplazamiento, pongamos, miren esto. Desencuentra, esto es de aquí es un desplazamiento, justo 4 unidades en este caso en las Y. Entonces, hagamos de cuenta que no va a tener desplazamiento. Justamente es desde mi vértice hacia el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé si es que por favor tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, máster, hasta ahí está claro. Los logaritmos no van a ser negativos, ¿verdad? No, los logaritmos no van a ser negativos. ¿Sí? Oh, No van a ser negativos. Por eso es que en ese ejercicio que esperemos quizás lo lleguemos a resolver, pero en uno de los ejercicios que recuerdo el semestre pasado les indicaba el docente y les hizo por ahí bolas, fue que le convierta la base, que luego no, o sea, ya bases negativas no existen en logaritmos. Pero bueno, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿O todo claro? Máster, después va a entrar como que más a fondo con lo de las asíntotas, ¿verdad? Sí, primero en eso, de ahí voy a comenzar ya con operación con funciones para verificar lo de las asíntotas verticales, horizontales y demás. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor? ¿O todo está claro? Todo está claro, máster. ¿Todo está claro? Listo. Recuerden que en este caso, como tal, ahorita ya